Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tira que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, el medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e incluso en la Federación de Rusia cuando recién se empezaba. Hoy trataremos de entender cómo han evolucionado el orden social desde el descubrimiento de América. A no dudarlo, el descubrimiento de América fue el hecho más trascendente que ha sucedido en la historia de la humanidad desde el, desde el fin del Imperio Romano. Y este descubrimiento de América fue tan trascendente porque también se descubrió el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes, y esto cambió el orden mundial. A cargo de este nuevo orden mundial, el creador de aquel nuevo orden mundial fue el Imperio Español. El Imperio Español, que había sido un residuo de lo que fue el Imperio Romano, de lo que fue el imperio musulmán en Europa, el imperio de los omeyas en España, en la península ibérica, y de lo que fue el imperio cristiano germánico. Este imperio que nace de lo que fue la destrucción de estos otros imperios tiene la particularidad de que logra dominar la pólvora, el metal, la cartografía, maneja la brújula, tiene la navegación a vela, las carabelas, que cambian el orden mundial, la pólvora, por ejemplo. Y este nuevo orden mundial tiene la particularidad de que se fundamenta en el dominio del océano. Es el dominio de los océanos el que comienza a crear el nuevo orden mundial, claro, y también el descubrimiento de nuevas tierras para el imperio, para los imperios de Europa. Los imperios de Europa tenían la ventaja sobre otros imperios del mundo de tener lenguas escritas que eran mucho más fáciles de aprender y de transmitirse que otras lenguas que no son escritas o que utilizaban alfabetos ideográficos como la lengua china, las lenguas asiáticas. Las lenguas escritas, que se llaman las lenguas indoeuropeas, cambiaron el orden mundial porque además trajeron las matemáticas, el cero, los números decimales, el álgebra, la trigonometría. Todas estas cosas eran parte de este nuevo orden mundial. España entonces pudo crear el primer idioma escrito global del mundo, el español. Pudo crear la primera religión global del mundo, la religión católica, que tenía la particularidad en su origen de ser la religión que se oponía al esclavismo, la única religión en el mundo que se oponía a la esclavitud. Pero cuando llegaron a América, pretendieron echar atrás años de evolución histórica y pretendieron volver de un sistema protocapitalista, en el que empezaba recién el capitalismo, pues España había creado también la primera moneda global del mundo, que es el octavo de plata o doblón, y también había creado la primera red de navegación global del mundo y de puertos y sistemas de navegación, que convertía al Estrecho de Magallanes en el paso entre el Pacífico y el Atlántico, y más tarde también a la travesía, aun cuando sea en barco o en mula, por Nicaragua o por Panamá, entre el Pacífico y el Atlántico. Esto dio a España una característica fundamental.
convirtió además, creó además una nueva raza en el planeta Tierra, que son los mestizos latinoamericanos, y estos mestizos latinoamericanos lograron desarrollar, junto con los mulatos de América Latina, nueva genética en el planeta, una genética capaz de resistir las mismas pestes que ellos trajeron al continente, pues fueron las pestes las que les ayudaron a conquistar el continente americano y fueron su principal arma de conquista. Por supuesto, no hay que dejar de lado la pólvora, la espada y el uso de los metales, y la navegación, el caballo. Otras herramientas fundamentales de la superioridad tecnológica, cultural de España frente a las culturas como la maya, la inca, que no habían logrado desarrollar la metalurgia, no habían logrado desarrollar el lenguaje escrito, no habían logrado desarrollar las matemáticas y no habían logrado desarrollar la cartografía, geografía, el uso de la pólvora, el uso de la brújula, del sextante, la navegación a vela, etc. Y peor, la ganadería, la agricultura, y tampoco habían logrado desarrollar la movilización con la rueda ni la movilización con caballo. Estos elementos fundamentales que trajeron los españoles cambiaron el orden mundial, pero este nuevo orden mundial fue a su vez reemplazado en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX más propiamente, por el orden mundial del Imperio Británico. El Imperio Británico se extendió como el imperio comercial y protoindustrial más grande del mundo. Este imperio comercial más grande del mundo le permitió a Inglaterra tener control sobre China, sobre India, sobre buena parte de África, sobre Norteamérica, Australia, y esto se fundamentaba en el comercio. Y el comercio y la navegación británica, que también desarrollaron más tarde el tren como principal medio de transporte en zonas continentales, le dio a Inglaterra una gran superioridad sobre España. Pero el imperio español es destruido por fundamentalmente sus propias colonias. Las propias colonias de España, que eran desde California hasta la Patagonia, desde Puerto Rico hasta Filipinas, se levantaron contra el imperio español. ¿Por qué? Porque la capacidad administrativa de gestión se fundamentaba en la religión católica y en la iglesia y en los jesuitas. En el momento en que al rey Carlos III se le ocurre la idea de sacar a los jesuitas y sucumbe ante grupos secretos como los masones, que tenían entre sus líderes al rey de Inglaterra e inclusive a los héroes de nuestras independencias de América como Simón Bolívar, San Martín o Higgins, esto le permitió al Imperio Británico despedazar desde adentro al Imperio Español, primero con la expulsión de los jesuitas y luego con las revoluciones organizadas por los masones desde Estados Unidos hasta